No, no, profesor. Vale, para, pues a ver si me acuerdan para subirlo, ¿no? Bueno, entonces Sí, sí, tengo profesor. un voltaje de 2.82 voltios, que es lo que requiero para obtener un watt a una resistencia de carga de 4 ohms. ¿Qué más necesito? Bueno, pues a partir de esto, yo sé que de acuerdo a las curvas que voy a poner aquí, fíjense, yo tengo aquí VCC. Mi pregunta es, ¿qué resistencia tengo en emisor en CD? Resistencia en emisor, pero en CD. ¿De cuánto es? ¿Nadie? Bueno, profe. ¿Por qué ¿De 1? cero? Si estoy diciendo que estoy tomando en consideración que el transformador es ideal y lineal, y eso implica que la resistencia de este inductor es 0. Es decir, este es un corto. Ah, no existe en este caso resistencia de transformador. En la vida real sí existe una resistencia por conductancia, y eso por que se da por el número de vueltas que tenga el embobinado. Así que resistencia en CD en este caso es 0. Ahora, si yo veo la resistencia en CDA, esta resistencia es equivalente a alfa por la resistencia de carga. Así que si yo no tengo resistencia, o prácticamente tengo una resistencia muy pequeña, entonces esta curva va a ser en CD casi perpendicular al eje. Lo que nos dice la teoría es que su margen de amplificación, por lo tanto, tendría que ser todo este rango. Y dado que se funciona como un inductor, pues tendríamos de cierta forma 2 veces VCC para obtener la carga, la función de carga, pero en AC. Sobre esta, acuérdense que se amplifica. Y amplificando sobre esta implicaría que el punto Q estaría más o menos por aquí. Vamos a ver unas cosas medio raras el día de hoy, porque no, quizás no se cumplan algunos detalles a simple vista, ¿no? Pero teniendo la interpretación adecuada, vamos a ver que sí se cumple, ¿no? Así que sobre este punto es donde yo voy a amplificar. Todo esto es lo que realmente me permite amplificar la señal. Y eso para tratar de evitar distorsiones, ¿sí?, en los extremos. Así que de manera ideal, podríamos nosotros ver de que la amplificación tendría prácticamente 2 veces VCC en AC, aunque en la realidad sabemos que no vamos a exceder más allá de lo que nos proporciona alimentación. Así que si yo tengo 2.88, entonces el voltaje en la carga pico-pico tendría que ser ¿de cuánto? De 5.6 voltios, aproximadamente. Ese es el voltaje que debería haber aquí, ¿sí?, aquí a la carga para amplificar. Y estoy poniendo una relación 1 a 1 para que vean, para que no se nos complique que cuánto es el factor de amplificación de la corriente. Acuérdense que de acuerdo a eso, vamos a ver, ya sea que sea, si tenemos un amplificador, pues obviamente la corriente se decrementa, ¿ya? Y viceversa. Así que de acuerdo a esto, fíjense, se propone que debemos de tener 5.6 voltios aquí, pico pico, para obtener la potencia considerada que necesitamos. Así que dado esto, vaya, yo voy a hacer la excepción de incrementar que VCC prácticamente debe ser igual a lo que debe obtener el voltaje a la carga. Yo podría tomar en consideración, y eso es para calcular VCC, aclaro. Yo podría tener de que el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de carga. Acuérdense que hemos tomado eso siempre, Profe, ¿eh? Dime. no sé si fui yo o lo pudimos como
10 segundos. Se ha unido Sí, profe, no se escuchó lo que dijo. Ya aparte se le está pasando un poquito así. varias veces. Sí, Ah, ¿Lo ok, puedo repetir, por favor? bien. Yo tengo que voltaje la carga, chavos, en cálculos es equivalente a 2.82 voltios pico. ¿Va? El voltaje entonces pico que requiero para tener esta carga, esta potencia, debe ser igual a 5.6 voltios. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros, ¿no? Ya, hasta Entonces, ahí sí, profe. sí, perfecto. Entonces, si este es el voltaje en el cual se debe montar la señal, es decir, ese es lo que yo requiero de aquí a aquí, 5.6 en rango, para amplificar, para que yo obtenga la máxima excursión. Es decir, yo estoy trabajando con los valores máximos que estoy considerando que podría haber a la carga, ¿va? Si ustedes consideran de que requieren 2 watts, es siempre considerable de que tomen un margen adicional. ¿Cuánto? Lo ideal sería un 30%, 50% o hasta el 100%, de acuerdo, ¿sí? a su presupuesto. Así que vamos a calcular BCC. ¿Y cómo voy a calcular BCC? Si ya dije que fíjense, el voltaje que debe haber pico es de 5.6, es ese voltaje más o menos que debe haber de colector a emisor. Lo ideal es de que yo diga que voltaje de alimentación sea igual al voltaje de carga pico, ¿sí? Por 2. Porque estoy considerando que el voltaje colector emisor debe ser igual al voltaje de carga pico. Eso sería lo ideal para no trabajar de manera forzada. Ahora, yo estoy considerando de que este es el valor máximo al cual voy a trabajar. Así que para ello, le voy a tomar el voltaje pico nada más y que el voltaje colector emisor va a ser igual a voltaje pico. Por lo tanto, mi voltaje BCC le voy a considerar un 30% adicional, 30% adicional, o sea, de más de lo que yo tenga a la carga, pero pico. Por lo tanto, mi alimentación vendría siendo 5.6 por 0.3, o el incremento de 0.3, ¿cuánto es? Ayúdenme, por favor, aquí. Vendría siendo como 7 voltios, ¿no? Aproximadamente, yo creo. 7.3, profe. 7.3, perfecto. Bien, vean que yo estoy trabajando en este caso con 7.5 voltios, ¿va? Estoy redondeando a 7.5. Esa es la manera en como yo calculo y propongo el voltaje de alimentación. Ya teniendo el voltaje de alimentación, requiero ver cuál es la corriente que debe atravesar en CD. Corriente en CD. ¿Cuál es esa? Ahora, esa lo voy a tomar de acuerdo a la impedancia reflejada de lo que hay del secundario hacia el primario. En este caso, lo voy a tomar solamente es RI, no ZI. Porque no lo estoy tomando en función de la frecuencia. Es decir, la resistencia de entrada lo voy a obtener de la carga reflejada hacia el primario. Y eso es equivalente a esto que tenemos aquí. Si alfa es 1, por supuesto que la resistencia en AC es igual a 4 ohms. ¿Ya? Así que esa es la corriente que debe atravesar una resistencia de 4 ohmios. Y en ese caso, ¿cuál es? Bueno, pues voy a tomar el valor pico. Corriente en colector pico. Fíjense que estoy trabajando con valores picos. 2.82 entre 4. Y esto me da cerca de 0.7 amperios.
¿Sí? Vayan calculando, por favor. Yo estoy haciendo, redondeando todo lo que tengo. Sí, sí, da eso, profe. Da 0.7. Ok, como punto 705, bueno, es lo que me había dado, ¿no? Bueno, entonces esta corriente, chavos, es la que yo debo tener aquí. Fíjense que si yo multiplico 0.7 por los 4, debo tener 2.8 voltios. Es lo que debo mirar aquí. ¿Sí? Ese es el voltaje que voy a ver aquí, en esta parte. De aquí a aquí. Profe dijo que el transformador por ser ideal, esos 2.8 volts tienen que estar reflejados en la resistencia de 4 ohms. Sí, porque estoy haciendo una proporción 1 a 1. ¿Ya? O sea, estoy usando una proporción 1 a 1, chavos. Sí. O sea, que si fuese otra proporción, por ejemplo, 2:1, ¿cuál sería mi resultado? ¿Cuál quiere que sea mi resultado si tengo una proporción 2:1? Si yo tengo 10 voltios en el primario, ¿cuánto debería tener en el secundario? 50. 5. 5 voltios, Ajá. porque yo tengo un mayor número de vueltas en el primario que en el secundario, perdón. A veces no me revolví. Tengo el doble de vueltas en el primario con respecto al secundario, ¿vale? Si es al revés, yo tengo el doble de vueltas en el secundario con respecto al primario. Y eso implica que si yo tengo 10 volts en este caso, pues obviamente voy a recibir 20 voltios en el secundario. Pero eso viene haciendo lo contrario en cuanto a corriente entre uno y otro. Acuérdense que la potencia no solamente se transforma, es decir, la potencia que tengo en la entrada debe ser la potencia de salida, idealmente. ¿Sí? ¿Sí estamos con eso? Profesor. Órale. Sí, profe. Bien, pues chavos, ya tenemos todo esto. ¿Qué más necesitamos? Nos quedan 2 minutos. ¿Qué necesitamos? A ver, dígame. La polarización de las bases. Sí, efectivamente, necesitamos voltaje Thevenin y por lo tanto resistencia Thevenin también. Porque estos son los que limitan esto, ¿no? Y por supuesto corriente de base. Y por supuesto también la beta. Pues así que voy a trabajar con la beta de ese tip. Y dado que ya calculé esto, ¿cuál es el voltaje colector emisor que yo estaría viendo aquí? Ya haciendo cálculos. Yo tengo que mi voltaje en emisor es igual a 2.8. Mi voltaje de alimentación 7.5 y por lo tanto que mi voltaje colector emisor aquí en este caso estaría quedando de ¿cuánto? 4.7. 4.7. 4.7 voltios. Se va a acabar el tiempo, ¿eh? Bueno, pues para lo que tengan ahorita el simulador, dígame a qué beta vamos a trabajar, por favor. En lo que se acaba el tiempo y regresamos. Sí, profe. Dígame con qué beta trabajamos y cuál sería la resistencia Thevenin. Esa resistencia Thevenin trabaja con la misma condición. 0.1 beta veces por la resistencia en este caso en AC. Y eso es todo, chavos, a final de cuentas. Lo demás es lo mismo que hemos visto.
Termínelo. Regresamos, por supuesto, a verificarlo, ¿vale? Ya está.